vamos a hablar y a conocer un poco más y a darles a conocer también a todos ustedes, aquellos que no le conocen, al nuevo secretario general de la Unión General de Trabajadores en Guadalajara, que ya saben, hace muy poquito ha sido elegido dentro del 14 Congreso Provincial que tuvo lugar el pasado 24 de febrero. Nos acompaña pues en plató Juan Antonio Pendas. Gracias por estar con nosotros y lo primero, felicidades. Gracias por las felicidades y gracias por invitarme a vuestro programa. ¿Cómo surgió la idea de presentarse para encabezar la Unión General de Trabajadores aquí en Guadalajara? Pues varias personas del sindicato, sindicalistas históricos, contactaron conmigo. Yo llevaba un tiempo, pues como unos 4 o 5 años, sin tener mucha relación directa con el sindicato, aunque nunca he dejado de pertenecer al sindicato, como delegado y como miembro del comité de empresa, ahora en estos últimos tiempos no, y contactaron conmigo proponiéndome presentarme, que les gustaba mi perfil, que el trabajo que había hecho, que me conocían de estos 20 años y que pensaban que podía encajar. Y así fue. Me dieron un tiempo para pensármelo y me lancé. 20 años en el sindicato. Sí, cuando yo vine a vivir a Guadalajara, cuando tenía prórrogas de estudio, acabé la carrera y era objetor de conciencia, así que me tocaba hacer la mili. Y hice la mili allí por el 94 en la UGT. O sea que más de 20 años en contacto. Así llegó al Congreso, a ese 14 Congreso Provincial que tuvo lugar, como decíamos, el pasado 24 de febrero y consiguió nada más y nada menos que el apoyo del 73% de los delegados. Sí, la verdad es que yo también me vi un poco sorprendido porque al final el voto es secreto, con lo cual puede ser que la gente te diga que sí, que está de acuerdo, pero a la hora de la verdad la gente decide libremente y democráticamente y con voto secreto. Y sí, para mí fue una sorpresa también, una grata alegría y una responsabilidad, claro. Usted ha sido alcalde de Pioz y es concejal por parte de Podemos en la oposición ahora mismo. ¿Ambos cargos son compatibles? Sí, son perfectamente compatibles y además, máximo cuando no tienes dedicación exclusiva, estás de concejal en la oposición, no formas parte del equipo de gobierno ni percibes nada del ayuntamiento, incluso es compatible ser concejal a media jornada, por ejemplo, y compatibilizarlo con... Incluso hay alcaldes que son sindicalistas. Como nuevo secretario general de UGT en Guadalajara, acaba prácticamente de aterrizar, como decimos, ha tenido que tener su tiempo para dejar su trabajo, para dedicarse plenamente y poder ser efectivamente ese secretario general de la Unión General de Trabajadores con la dedicación que se necesita, que es mucha, ya se lo avanzo. ¿Cuál ha sido esas primeras sensaciones de ese primer contacto con todo lo que tiene que hacer un secretario general al frente de la UGT en Guadalajara? Pues sí, es verdad que lleva una importante carga de trabajo, pero el aterrizaje ha sido muy positivo porque tanto en la Unión como en las federaciones hay gente muy comprometida, muy profesional y muy trabajadora con el sindicato. Entonces, la verdad que trabajar al lado de esas personas da gusto. Las federaciones realizan un trabajo impresionante y uno llega, es la cabeza visible y coordina, pero te facilita mucho el trabajo de secretario provincial, la verdad. ¿Cuáles son sus principales objetivos o retos? Bueno, algunos son recurrentes ya, es decir, seguir creciendo en afiliación y en número de delegados y delegadas, es algo que todos los secretarios perseguimos. Por otra parte, yo soy muy cabezón con el tema de la formación interna. Hemos retomado y hemos puesto en marcha en asociación con las distintas federaciones el dar formación, sobre todo para una formación básica para los delegados y las delegadas, sobre todo los de nueva elección, que se necesita. Tenemos también una espinita clavada ahí, que es la Casa del Pueblo. Es un tema que no es fácil. No todo el mundo dentro de la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras de Guadalajara conoce cómo está el tema, y desde ahí sí quiero agradecer desde aquí a secretarios históricos que me han tendido su mano para formar un equipo de trabajo y avanzar en ese tema. ¿Cómo está el tema, antes de que sigamos avanzando? Ya pues que lo dice. El tema no está fácil porque se pensaba que el solar y que pertenecía a la Unión General de Trabajadores, y no es así, pertenece a la Junta, entonces ahí hay que desenmarañar una madeja que viene históricamente de cuando se recuperaron el patrimonio en la transición. Pero le gustaría recuperarla, ¿no?, y ponerla en marcha. Yo creo que es algo que sobre todo
todas y todos los UGTistas, a lo mejor no los tan jóvenes que han aparecido ahora, pero la gente histórica tiene esa espinita clavada ahí. Yo creo que también le gustaría un poco al resto de la ciudadanía, ¿no? Que no tenga nada que ver con la Unión General de Trabajadores. Yo creo que forma parte algo de la historia de la ciudad. Efectivamente. Yo creo que socialmente en Guadalajara se percibe como que esa era la sede de la UGT y sí que lo tiene interiorizado, yo creo que, como bien dices, población que no tiene a lo mejor ningún tipo de ligamiento con el sindicato. Pero es verdad que fue una casa que históricamente construyeron, después de sus jornadas laborales, los trabajadores y las trabajadoras de la UGT. Entonces, tiene ahí un componente de memoria fuerte. Ahí, no sé si han empezado conversaciones. No, todavía no me ha dado tiempo. Estoy Acaba de llegar, no le podemos pedir tanto. Acabo de llegar, estoy viéndome el expediente y hay tela. Bueno, tengo que iniciar conversaciones, además a varios niveles. Sí, y con varias administraciones. Sí. Ese es un reto importante, el de recuperar la Casa del Pueblo para la Unión General de Trabajadores y también para el resto de la sociedad de Guadalajara. ¿Qué más cosas hay encima de la mesa? Hemos hablado de formación. Hay un trabajo importante en el tema de siniestralidad. Yo creo que tenemos que hacer lo imposible por salir de esos datos, que estamos al nivel de la primera provincia a nivel de España, y viendo y analizando los datos estadísticos de 2024, se había bajado un poco en accidentes leves, pero han subido los graves y los muy graves con causa de muerte, un 88 y un 175% respectivamente, con lo cual ensombrece totalmente lo que hayamos podido bajar en leves. Ahí me consta que tanto las administraciones competentes como la COE, CEPIME, comisiones de UGT han hecho una labor ingente, pero está claro que tenemos que seguir ahí viendo y analizando cuál es el problema que tenemos y cómo resolverlo. ¿Qué se puede hacer? Porque esto es cuestión de dos partes de responsabilidad por parte de las empresas y de responsabilidad también a veces por parte de los propios trabajadores. Incluso yo metería también a la administración con las inspecciones, es verdad. Yo creo que por parte de los trabajadores, que también compete a las empresas, hay que insistir en la formación. Y después, por parte de las empresas, que es verdad que la mayoría de las empresas tienen planes y se lo toman en serio, hay que seguir haciendo hincapié. Hay empresas que son un poco más permisivas, digamos. Pero me gustaría más profundizar en los datos y ver qué más. La casuística, he visto que en este 2024 han aumentado en el sector agrario. ¿En el sector agrario? Sí, entonces hay cosas que todavía no me ha dado tiempo a profundizar, pero habrá que analizar por sectores, habrá que analizar cuáles son los problemas que tenemos, porque eso hay que atajarlo sea como sea. Sorprende, porque hasta ahora parecía que era el sector de la logística el que nos llevaba por mal camino. La construcción también históricamente era un sector donde... pero he visto un aumento muy importante en el sector agrario, que también me ha chocado. Entonces, hay que profundizar más en esos datos. Hablaba de la intervención de la Administración, a fin de cuentas es a quien le toca vigilar que las dos partes cumplen. Efectivamente, ¿no? efectivamente. Y quien le toca poner orden. Poner orden y llegado el momento, sancionar y hacer que se cumpla la normativa y la ley vigente, sí. No sé si a veces nos pasa en este país que hasta que no se sanciona, las cosas no se toman en serio. Los avisos... En todos los ámbitos, no hablo únicamente de este, hablo de, se me está pasando por la cabeza las normas de circulación, por poner algo que todo el mundo conoce. Parece que hasta que no se sanciona, leches, parece que no nos lo tomamos en serio. Es cierto que en este país yo creo que funcionamos mucho a golpe de sanción y de palo. No integramos culturalmente o a nivel pedagógico, educacional, los comportamientos que deben ser cumplir la ley y evitar, pues como lo que está diciendo el tema de circulación, respetar un poco a nuestros conciudadanos, ¿no? Y, no, es verdad que funcionamos mucho a golpe de palo y yo creo que eso será una mentalidad que tenemos históricamente y habrá que cambiar. Yo creo que eso se cambia con educación.
a base de esa formación por la que usted apostaba. Hablábamos de siniestralidad, es verdad que es uno de los grandes problemas que tenemos, conflictividad laboral, hay conflictos, hemos tenido conflictos el año pasado laborales, volvemos otra vez con esas negociaciones de los convenios colectivos en algunos sectores que no están muy de acuerdo. Tenemos Bormioli, que también hace poco vuelve de nuevo como algo recurrente a abrir un nuevo conflicto. Es otro asunto que hay que vigilar. Bormioli hasta ahora mismo han tenido 3 jornadas de paros parciales a la entrada de los turnos y al final vienen a reivindicar que las vacaciones se sigan obteniendo de una manera dialogada y conjuntamente como se venía haciendo y como marca el convenio, no que sea una decisión unilateral por parte de la empresa. Exigen también que se ponga en marcha el teletrabajo y que se consoliden las categorías profesionales. Ahí han tenido 3 jornadas de paro, hasta ahora por parte de la empresa no ha habido respuesta y veremos cómo continúan las movilizaciones. Y después tenemos otro conflicto que yo creo que es bastante importante, que es el tema del transporte sanitario, que además... llevan mucho tiempo. Y es un conflicto, yo creo, sangrante. Es decir, los que eran héroes y heroínas en plena pandemia, que estaban ahí dando el callo y salvando vidas, no se pueden dejar ahora. Tienen el convenio caducado desde 2023, sin subidas salariales efectivas desde 2012. Tienen un convenio de 1.800 horas y están echando 2.184, y aquí había un preacuerdo. La verdad es que no piden nada que no se haya pedido en el resto de convenios, es decir, piden un aumento de un 3%, que es lo que se firmó en el 5º acuerdo de empleo y negociación colectiva por parte de los sindicatos y la COE, y cumplir sus horas de convenio, no piden más. Aquí creo que la Administración tiene que tomar cartas en el asunto y resolver ya este conflicto. Es decir, no podemos, vuelvo a reiterar, a la gente que salíamos a los balcones a aplaudir no hace mucho, ahora dejarlos en estas condiciones. Nos decían tanto los representantes de UGT como de Comisiones Obreras en la rueda de prensa de presentación de los paros que la madre del cordero viene a ser que falta personal, que realmente están soportando una carga de trabajo que no se puede soportar porque falta gente. Es tan sencillo como contratar y redistribuir los turnos, no es otra cosa. Y aparte de eso también yo haría incidencia en la pérdida de poder adquisitivo. Es decir, en estos últimos años que estamos viendo que todos los convenios... Eso es algo que se repite en todos los convenios, en todos los conflictos que van saltando. Pero bueno, se están firmando muchos convenios sin problema con esas subidas. Ya digo que ese es el acuerdo al que se llegó y se están respetando. Pero claro, aparte de lo que estamos diciendo, de falta personal, por lo cual tiene que hacer un exceso de horas, que es cuando estamos dialogando la reducción de jornada, aquí estamos Choca. por encima de... Es que no hay manera de cogerlo, eso por un lado, hace falta contratación. Y por otro lado es verdad que no pueden tener, con la subida de precios que ha habido, no pueden tener sueldos desde 2012 sin subidas efectivas. ¿Cree que se llegará a un acuerdo? Espero que la Junta, a no mucho tardar, tome una decisión, porque tampoco hablamos de... Es un colectivo que tampoco le vaya a suponer tanto, yo entiendo. Porque luego llegan a paros, incluso se plantean hacer una huelga indefinida, ¿por qué no? Si no les dejan más remedio, nos decían los representantes sindicales que no quieren llegar a ese punto para no repercutir en el ciudadano, pero luego los servicios mínimos van a ser del 100%. Están siendo ya, en los paros que han hecho ya están siendo. Pero es que yo entiendo que a estos trabajadores y trabajadoras no les queda otra, porque además lo que digo, creo que es de justicia social y que además no están pidiendo nada excesivo, que no se esté proporcionando en el resto de convenios. Hablaba de la reducción de la jornada laboral, de ese conflicto también abierto, en este caso entre patronal y sindicatos. Es una noticia que los sindicatos celebran, pero que la patronal se queja de que no se ha llegado a un acuerdo con ellos y que va a suponer algo importante para esas pequeñas pymes. Yo creo que el problema más importante lo van a tener las pequeñas pymes, pero creo que la patronal no se tenía que haber desligado de las negociaciones, porque las primeras ofertas que hicieron por parte del Gobierno tenían en cuenta medidas para solucionar este problema a las pequeñas pymes. De todas formas, esta jornada laboral la tienen en otros países de Europa y la verdad es que no les va nada mal. De hecho,
en los estudios que se están poniendo en marcha en otros países donde no está implantado, lo que se está viendo es un aumento de la productividad. Creo que es algo necesario también, muy necesario en nuestro país. Siempre analizamos mucho las jornadas, pero no analizamos la productividad de los trabajadores. Y es más interesante tener mayor productividad que dedicar más tiempo a la jornada laboral. ¿Se trataría igual de adaptar las cosas a depende qué sectores? Es decir, es como el teletrabajo, un panadero no puede teletrabajar, hasta ahí estamos todos de acuerdo. Pero ¿todas estas medidas nacionales habría que adaptarlas a distintos sectores? Yo creo que habría algunos sectores concretos donde habría que darle una vuelta, porque será complicado, difícil. Lo que estamos hablando, las pymes lo pueden pasar mal. A la larga, ¿Puede suponer cierres de negocios, como dice la patronal? Yo creo que tanto no llegará. Si tienes que cerrar un negocio, ahora mismo que estamos viendo que los beneficios empresariales han vuelto a crecer. Cerrar un negocio por eso, lo veo complicado. O sea, a lo mejor negocios que ya de por sí van mal, puede ser. Pero yo creo que ahí es donde sí que en la ley debería haber, y en principio se planteó así, ayudas a las pymes y las pequeñas empresas, que es verdad que es lo que decimos, que es lo que se puede encontrar de entrada a corto plazo con un problema. Pero yo, por ejemplo, mi hijo trabaja y vive en Holanda, tienen una jornada laboral y son productivos y las empresas funcionan y ganan, ¿eh? Vamos a ver lo que sucede. Otro de los temas de los que hablamos mucho en Guadalajara y en Castilla-La Mancha tiene que ver con esa paz social que teóricamente existe entre administraciones, entre la patronal, entre COE-CEPYME y entre los sindicatos. Una paz social que se viene a manifestar dentro de ese paraguas de Impulsa Guadalajara, en el que ya hemos podido verle en alguna rueda de prensa, ahora con Logistic Spain a la vuelta de la esquina. ¿Esa paz social es real? Yo creo que sí, y además es una paz social que lo que hace y promueve es que las empresas quieran venir a instalarse en Guadalajara, o sea que yo creo que es importante. Tenemos nuestras cosas, como es normal, es normal. Cada uno defiende sus posturas, pero sí que hay un buen entendimiento y un buen diálogo, y yo creo que eso es fundamental para el desarrollo en este caso, de nuestra provincia. Por una vez en la vida somos ejemplo para otra gente. Afortunadamente que en otros datos estamos bastante mal, pero en este yo creo que es algo efectivamente de ejemplo al resto de las provincias y de las regiones. Dentro de esa paz social o de esos acuerdos que se llegan entre administración, sindicatos y patronal, hace poco también le veíamos en la rueda de prensa del jurado arbitral como mecanismo y herramienta para evitar que los conflictos laborales estallen y se llegue a paros y para llegar un poquito a un acuerdo y que las dos partes cedan, que es como se llegan finalmente a cuajar los acuerdos. Sí, además fue mi primer aterrizaje un poco. La primera rueda de prensa yo creo que dio. Y pues, ya me has llegado y analizando los datos de prisa y corriendo, pero sí es muy importante. Es otra cosa que yo creo que es ejemplar a seguir. Es otra cosa que desde la administración de la Junta de Castilla-La Mancha se puso en marcha y yo creo que es una experiencia muy positiva, porque además desatascamos los juzgados, que bastante saturados están ya, y se llega a acuerdo en un porcentaje bastante alto, yo considero. Ahí se hace una buena labor. Deberes, por lo tanto, muchos encima de la mesa para los próximos meses y para los próximos años, pero hay, al margen de esa Casa del Pueblo, que nos vamos a quedar con ese titular y vamos a estar pendientes a lo largo de los próximos años, ¿hay algo que le gustaría reivindicar y pedir? Creo que, como te hablo de la siniestralidad también, creo que también tenemos que trabajar y avanzar en el tema de igualdad. Tenemos que meter la perspectiva de género en las negociaciones colectivas. También tenemos datos no muy halagüeños de la provincia, cuando la brecha salarial está en un 18% a nivel nacional, nosotros estamos en un 26%. Es cierto que se bajaron 2,5 puntos, o sea que se está trabajando y poco a poco se están consiguiendo cosas, pero es otro tema que tenemos que darle una vuelta. Tenemos aquí sectores feminizados, que quizás donde hay más temporalidad, como son los comedores escolares, la limpieza y los cuidados a domicilio. Y ahí hay que seguir trabajando por romper esos datos de brecha salarial y de desigualdad.
Pues muchos deberes encima de la mesa, vamos a estar muy pendientes, ya saben que siempre abrimos la ventana y siempre abrimos una puerta para estar en contacto directo con los sindicatos y también con la patronal y las administraciones para tratar de informar de todo lo que va ocurriendo. Juan Antonio Pendas, secretario general de la Unión General de Trabajadores en Guadalajara, gracias por acompañarnos, bienvenido, que le sea leve toda la tarea que tiene por delante y vamos a estar en contacto para estar informados de todo lo que ocurre, como decimos. Pues muchísimas gracias por traerme aquí a vuestra casa y por esta entrevista. Gracias. Siempre esta será su casa, siempre la tendrá abierta. Muchísimas gracias a todos ustedes. Nosotros seguimos muy pendientes de todo lo que ocurre para seguir contándoselo a través de esta Calle Mañana.